Los mitos. Bienvenido. Quédate a ver este video para que aprendas todo sobre este importante tema. Pon mucha atención. Comenzamos. ¿Sabes qué son los mitos? Los mitos o el mito es un relato tradicional que busca explicar el origen de ciertos fenómenos naturales, costumbres, creencias o aspectos fundamentales de la vida y del universo, utilizando seres sobrenaturales, dioses, héroes o personajes extraordinarios. Los mitos han sido fundamentales en muchas culturas, pues no solo ofrecen explicaciones a lo desconocido, sino que también transmiten valores, enseñanzas y perspectivas que refuerzan la identidad colectiva de una comunidad o una sociedad. Los mitos han existido en todas las culturas y civilizaciones y han sido una forma de transmitir conocimientos, explicar el origen de las cosas y fortalecer la identidad cultural. Por lo que podemos decir que un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos que se desarrolla fuera del tiempo histórico y explica o da sentido a determinados fenómenos. Un mito también puede ser una historia ficticia de elaboración literaria en la cual se condensa alguna realidad humana y que tiene determinada significación universal. Los mitos cumplen diversas funciones en las culturas y sociedades, ayudando a las personas a entender el mundo y a darle sentido a su vida. Algunas de las principales funciones de los mitos son las siguientes. Función explicativa, puesto que los mitos ofrecen explicaciones para los fenómenos naturales y los misterios de la existencia humana. A través de estos relatos, las culturas antiguas buscaban respuestas para cuestiones como el origen del universo, la muerte, las estaciones o la creación de seres humanos y animales. Función cosmológica. Muchos mitos tratan sobre el origen y la estructura del universo. Proporcionan una visión del mundo en la que cada elemento, como el cielo, la tierra, el agua o los seres vivos, tienen un lugar y un propósito en el cosmos. Esta estructura permite a las personas entender su lugar en el universo y su relación con lo divino. Función sociológica. Los mitos ayudan a fortalecer y definir los valores, normas y comportamientos de una sociedad. Transmiten lecciones morales y éticas, ilustrando las consecuencias de respetar o desafiar las normas sociales. Así ayudan a mantener la cohesión de la comunidad y transmiten sus creencias a las futuras generaciones. Función psicológica. Los mitos abordan aspectos profundos de la experiencia humana, como el miedo a la muerte, la lucha entre el bien y el mal, el amor, el sacrificio y la superación personal. En este sentido, los mitos pueden ayudar a las personas a enfrentar sus propios problemas y conflictos internos, reflejando dilemas emocionales universales. Función didáctica o educativa. Los mitos transmiten conocimientos y lecciones importantes enseñando a las generaciones futuras sobre historia, naturaleza, moral y religión. A través de los mitos, los jóvenes aprenden sobre su cultura, tradiciones y cómo deben comportarse en la sociedad. Función identitaria. Los mitos refuerzan la identidad cultural de un pueblo, dando sentido de pertenencia y continuidad histórica. Estas historias suelen destacar las particularidades de una comunidad, celebrando sus héroes, dioses y valores, y diferenciándola de otras culturas. Y también cumplen una función inspiradora o estética, ya que los mitos han sido una fuente inagotable de inspiración para el arte, la literatura y la música a lo largo de la historia. Estas historias proporcionan símbolos y temas que inspiran la creatividad humana y permiten que los valores y temas fundamentales de la cultura sigan vivos. En resumen, los mitos son herramientas esenciales para la supervivencia y desarrollo de las culturas, ayudando a las personas a comprender su entorno, su identidad y su propósito en el mundo. Al igual que cualquier otro tipo de texto o narración, los mitos tienen ciertas características que los hacen únicos. Entre ellos, podemos decir que tienen una explicación de lo desconocido. Es decir, los mitos intentan dar sentido a fenómenos que no tienen una explicación científica clara,
como la creación del mundo, el origen de la muerte o el cambio de las estaciones del año. Número 2. Presencia de seres sobrenaturales. Los personajes en los mitos suelen ser dioses, héroes, criaturas míticas o figuras con poderes extraordinarios. Número 3. Otra característica es que son transmitidos oralmente. Tradicionalmente los mitos se han transmitido de generación en generación de forma oral, lo que los hace susceptibles a cambios y variaciones. Número 4. También tienen la característica de dar un ambiente intemporal, ya que los mitos no suelen estar anclados en un tiempo específico, suceden en una época indefinida o en un tiempo mítico, fuera de la historia cronológica. Número 5. Otra característica es su enseñanza y los valores, ya que los mitos no solo explican fenómenos, sino que también buscan impartir valores morales y enseñanzas sobre cómo vivir o comportarse dentro de una comunidad. Y número 6, dan un reflejo de la cultura, ya que cada mito es un reflejo de la cultura y la cosmovisión del pueblo que lo originó. Así, los mitos griegos, mayas, egipcios o nórdicos tienen características únicas que muestran sus valores y sus creencias. Los mitos son tan diversos y diferentes que existen diferentes tipos de ellos. Por ejemplo, los mitos cosmogónicos, los mitos teogónicos, mitos antropogónicos, mitos etiológicos y mitos escatológicos. Por su parte, los mitos cosmogónicos explican la creación del universo, la Tierra y los seres que la habitan. Por ejemplo, el mito de la creación del mundo en diversas culturas, como el Génesis en la Biblia o los relatos de creación de las culturas mesoamericanas. Por otro lado, los mitos teogónicos relatan el origen y geonología de los dioses. Por ejemplo, la teogonía griega, que explica el origen de los dioses olímpicos y su geonología. Por su parte, los mitos antropogónicos explican el origen de la humanidad, por ejemplo, el mito de Prometeo y el hombre en la mitología griega o el mito de los primeros hombres de maíz en el Popol Vuh de la cultura maya. De manera que los mitos etiológicos buscan explicar el origen de fenómenos naturales, elementos culturales o costumbres humanas. Por ejemplo, el mito griego de Eco y Narciso, que explica el origen del eco. Y por último, los mitos escatológicos tratan sobre el fin del mundo o del ciclo de la humanidad. Ejemplo de estos mitos es el mito de Ragnarok en la mitología nórdica, que describe el fin del mundo y el renacimiento de la Tierra. Los mitos han jugado un papel fundamental en todas las culturas, y aunque muchos de ellos ya no son interpretados de forma literal en la actualidad, siguen siendo importantes para entender la historia, valores y creencias de una comunidad. Espero que con este video hayas aprendido un poco o mucho sobre este tema que son los mitos. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartirlo con tus compañeros. Hasta pronto.